Seguimos en Mercado Abierto, vamos a fijarnos en la macro de la jornada y lo vamos a hacer de la mano de Gonzalo Cañete, jefe de estrategia de mercado global para ATFX. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Rocío, ¿cómo estáis? Muy hallado, muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a comenzar en Estados Unidos, porque allí la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, ha aprobado por un estrecho margen ese amplio proyecto de ley de presupuestos y de recorte de gastos sociales de la administración Trump. Ahora pasa al Senado. Va a haber, por ejemplo, exenciones fiscales para propinas y préstamos para automóviles. Se va a impulsar el gasto en el ejército y la seguridad fronteriza. Se calcula, lo dice la Oficina de Presupuesto del Congreso, que esto va a añadir unos 3,8 billones de dólares a la deuda que ya es de 36,2 billones de dólares del gobierno federal durante la próxima década. ¿Qué implicaciones tiene esto en un momento en el que se está poniendo mucho el foco en ese elevado endeudamiento de Estados Unidos, ¿no? Bien, pues sacando el manual o el libro de economía de cómo dirigir o gestionar una economía, lo que tenemos aquí es que lo que anuncia es un recorte de ingresos para el Estado porque anuncia un recorte de impuestos. Tendemos a pensar que la única forma de sostener la administración pública es a través de los ingresos, es decir, a través de los impuestos, y por lo tanto cuando anuncia que va a recortar los impuestos, asumimos entonces que los ingresos del Estado van a caer y que por lo tanto aumentará el déficit estadounidense. Esto es lo que está alimentando básicamente toda la narrativa que pretende asustar y sobrecalentar la deuda estadounidense, que dicho sea de paso, sí ha aumentado, los rendimientos de los bonos estadounidenses han sobrecalentado, pero bueno, recordemos a la audiencia que todavía le queda hasta llegar a los niveles que llegó con Biden. El rendimiento de bono a 10 años con Biden superó el 5%, todavía no estamos en esos niveles, estamos ligeramente por encima del 4,50% del rendimiento de bono a 10 años, por lo tanto, en mi opinión, cuenta también, cosa que ha dicho Donald Trump, por otro lado, pero claro, ¿qué se va a esperar de Donald Trump? Donald Trump ha dicho que hay un sesgo político en todo esto. Yo creo que en parte tiene razón, porque además no olvidemos que si seguimos el manual de economía también, es cierto que reducir los impuestos reduce los ingresos del Estado, pero por otro lado también incrementa la actividad económica, porque genera un efecto riqueza en la población. Menos impuestos significa más dinero disponible en los bolsillos, tanto de las empresas como de la gente, para gastar más y para incrementar la actividad y el deseo económico. Y eso generalmente aumenta la base impositiva, es decir, más gente pagando transacciones, pagando impuestos indirectos, y por lo tanto, además, reduciendo la necesidad de pagar subvenciones o subsidios a aquellos que están inactivos. Por lo tanto, yo soy de los que creen que liberalizar la economía, reducir la presión fiscal en el largo plazo puede reducir el déficit. E incluso lo contrario también es cierto. Cuando incrementa la presión fiscal, cuando incrementa los impuestos, si esto fuese la panacea o la receta para reducir el déficit funcionaría y no ocurre así, ocurre lo contrario. Cuanto más aumentan los impuestos una administración, lo que consigue es reducir o calentar más la economía, castigarla más, reducir la actividad económica y con ello reducir la recaudación fiscal que tienen al final del día. Veremos qué va ocurriendo. Ahora pasa al Senado antes de que lo firme Donald Trump y los efectos que va teniendo mientras hay que seguir muy de cerca el comportamiento, como bien dice, de los bonos americanos, sobre todo de los bonos a más largo plazo. Hoy, entre tanto, hemos tenido referencias macro en Estados Unidos. Datos, por ejemplo, de PMI que se han conocido. ¿Cómo los ha visto? Hemos visto en las últimas horas también declaraciones del máximo responsable de JP Morgan, Jamie Dimon, señalando que no puede descartar que la economía de Estados Unidos caiga en esta inflación porque el país se enfrenta a enormes riesgos derivados de la geopolítica, de ese déficit que mencionaba y también de las presiones que siguen existiendo sobre los precios. Sí, creo que lo que estamos viendo en general, no solamente para Estados Unidos, sino para el resto de economías, es una desaceleración, pero es que es obvio, estamos en mitad de una guerra comercial que evidentemente lo primero que hace es replegar la actividad. En el caso del PMI manufacturero de Estados Unidos lo tenemos en el 5,3%, es decir, la sorpresa es que a pesar de todo lo que está lloviendo sobre la economía estadounidense, todavía se mantiene a flote, cosa que no se puede decir del resto de economías. Es algo que todavía tampoco logro entender exactamente la naturaleza de esto, pero parece que los titulares los ocupa la preocupación, incluso para esta persona que usted mencionaba, y también le hemos visto también al CEO de BlackRock hacer comentarios similares hace pocas semanas. Hemos visto también miembros de la mesa de renta fija de Goldman Sachs haciendo comentarios similares. Se está centrando en la posibilidad de que Estados Unidos padezca una recesión. De momento los datos no parecen acompañar. Seguimos teniendo una tasa de paro en la economía estadounidense del 4,1%. Seguimos teniendo, por ejemplo, en este caso, los PMIs de hoy nos mostraban, insisto, por encima de 50, por lo tanto, nos muestran expansión. Para el caso de Europa es todo lo contrario. Tenemos PMIs, manufactureros de servicios por debajo de 50, que nos indican contracción económica.
tenemos un PIB dicho por el presidente del Banco Central de Francia, el señor Vieira, fue el que dijo que probablemente hay una ligera recesión para 2025 en Francia. En el caso de Alemania tenemos al presidente del Bundesbank también diciendo que probablemente el 2025 no sea un año de crecimiento y sería el tercero en el caso de Alemania en el que la economía se contrae. Los problemas yo los veo en la economía europea. Tenemos un problema gordísimo con la economía japonesa ahora mismo. Seguir poniendo el titular en la economía estadounidense creo que existe, una vez más, probablemente lo que dice Donald Trump, ¿no? Existe algo más de necesidad de hacer ese frente común, que lo ha dicho el propio G7, para tratar de meter en cintura a Donald Trump, porque es una economía muy grande, la economía estadounidense es gigantesca, duplica el consumo a la economía europea, y si no se unen todos para tratar de meterle en verano, va a ser complicado controlar a Donald Trump. En efecto, hemos tenido esos datos de PMI hoy en la eurozona. La actividad económica en la zona del euro cae en el mes de mayo por primera vez en 5 meses. En Alemania, además, hemos tenido el dato de IFO que mejora y hay muchas advertencias al respecto de si puede estar teniendo por parte de las empresas, estas pueden estar teniendo un optimismo precipitado. No sé cómo lo ve. Sí, se está diciendo bastante que es una opción que los valores europeos tienen atractivo, que de hecho por eso caen los activos dolarizados en Estados Unidos, porque Europa es una opción. Ese optimismo que está corriendo hacia Europa se basa únicamente en una campaña de gasto militar, es decir, han anunciado más de 800.000 millones de gasto. Es una expansión fiscal brutal. No cuenta con el apoyo ciudadano, porque evidentemente la están firmando gobiernos que están perdiendo cada vez más peso en las encuestas. No hay que olvidar que la principal fuerza política, por ejemplo, en Alemania, según las últimas encuestas, sigue siendo el partido AfD, un partido considerado antieuropeísta, extremista, nacionalista, que desde luego no pasa por el aro de gastar o de dinamitar parte del presupuesto público del ahorro alemán en armas por una posible invasión rusa. Por lo tanto, yo creo que todo lo que estamos viendo es que la inversión que se pueda canalizar hacia Europa está bajo el supuesto de que va a haber un gasto de 800.000 millones en armamento, en expansión fiscal dentro de Europa, que va a gastar mucho dinero y eso atrae como la miel a las moscas, evidentemente. El problema es que si, por ejemplo, se produce un pacto entre Ucrania y Rusia liderado por Estados Unidos, el argumento para gastar militarmente y para recortar servicios públicos, como ya admitieron burócratas europeos que ocurriría, se cae. Es decir, el ciudadano medio va a ver que tiene peores servicios sanitarios, peor seguridad en las calles y todo va a ser por salvar la democracia porque nos invade Putin. Pero ha habido un pacto en el que ya no hay guerra y Putin se ha quedado en su casa. Por lo tanto, va a ser difícil mantener esa política fiscal y atraer esa inversión a medio plazo si existe un acuerdo de paz en Ucrania, por decirlo de otro modo. Una pincelada sobre Bitcoin, que está apuntando a nuevos máximos por primera vez en la historia, apuntando a esas cotas de $112.000, mientras hemos visto cómo en las últimas horas desde el Banco Central Europeo se advierte sobre los riesgos para la estabilidad financiera y el contagio en la zona del euro por el auge de las cripto. Dicen que la creciente interconexión entre ese ecosistema de activos digitales y las finanzas tradicionales pues es un peligro. No sé qué le parecen estas advertencias. Sí, y no son los primeros en decirlo, también lo dijo el Banco de Inglaterra hace ya más de año y medio. El Banco de Inglaterra emitió una advertencia de lo que ellos llaman bankless risk, el riesgo de desbancarización. El principal miedo que yo creo que corre o que tiene la Unión Europea en mente ahora mismo, el Banco Europeo, es que si este tipo de moneda prospera, adquiere valor, se mantiene, sobrevive, pese a todas las advertencias que nos dicen que no es dinero y que no lo utilicemos, eso sí, cuando rinde capital, cuando aumenta su valor, nos piden impuestos sobre el valor que ha generado. Pero nos dicen que no es dinero y que no lo utilicemos. Cuando ven que ese tipo de activos vuelve a romper máximos, el principal miedo que le entra, creo yo, al Banco Europeo es que a lo mejor resulta que tiene más futuro que el propio euro. Y digo por qué digo esta locura, Rocío, para que la audiencia sepa a qué me estoy refiriendo. Si tenemos en cuenta que Alemania está en una tesitura complicada desde el punto de vista político y que el partido con más votos aboga por dejar la Unión Europea y dejar el euro y recuperar el marco, y que en Francia tenemos a Le Pen, que obtuvo más de 10 millones de votos y también aboga, porque lo hizo en el pasado, por dejar el euro y dejar la Unión Europea, quizá precisamente el Bitcoin es la peor competencia que puede tener a día de hoy el BCE, porque a lo mejor el ciudadano medio europeo ve que puede tener más estabilidad sus ahorros en una moneda o en un Bitcoin incluso que en el propio euro, que a lo mejor el día de mañana se rompe porque unas elecciones no caben saliendo por donde se esperaba. Gonzalo Cañete, jefe de estrategia de mercado global para ATFX. Gracias, muy buenas tardes. A ustedes, gracias.